Todo lo que ha construido en mi vida se derrumbó de un momento a otro, en menos de una semana, después de haber tenido que enfrentar la situación más compleja en mi vida, o diría yo, la situación más dolorosa, que fue la pérdida de un ser querido, en donde me di cuenta que los cimientos que había construido a través del éxito, a través del reconocimiento y a través del trabajo, no eran lo suficientemente sólidos para ayudarme a enfrentar una situación tan compleja como la muerte, y realmente no tenía las herramientas necesarias para poder hacerle frente al dolor y la tristeza que este momento generó en mi vida. Aquí me di cuenta que realmente la pérdida no fue el gran problema, sino el no haber tenido una estructura sólida en mi interior que me ayudara a manejar de una forma más oportuna esta situación que había cambiado mi vida totalmente. Es por eso que si en algún momento has sentido que por más de que luchas, por más de que te esfuerzas, hay un vacío acá en el pecho, o estás enfrentando alguna situación y realmente no sabes cómo hacerlo, me gustaría compartir contigo 3 reflexiones para que puedas construir cimientos realmente sólidos, cimientos que no dependan del mundo exterior y que sean a través de Dios, el Espíritu Santo, llámalo como tú quieras, para mí son lo mismo, y que te permitan tener una resiliencia y una tranquilidad en el momento de enfrentar cosas inevitables que suceden en el día a día. Las 3 cosas que quiero compartir contigo son: 1. ¿Por qué el éxito o las cosas externas son cimientos sobre arena? 2. ¿Cómo permitir que Dios sea el arquitecto de tu base interna? Y 3. ¿Cuál fue la herramienta que me ayudó en aquel entonces a tener paz cuando sentía que ya no podía más? Antes de la pérdida que tuve, antes de la muerte de mi hermano, había conseguido lo que muchos consideran como éxito. Había conseguido un mejor trabajo, había conseguido un mejor salario e incluso había cambiado de ciudad. Y yo pensaba que el éxito y el reconocimiento iban a ser aquellos cimientos o iban a ser aquella fortaleza ante las adversidades de la vida que me podían sostener ante cualquier situación. Y esto fue la mentira más grande que me pude creer. Tiempo después, cuando tuve que volver al trabajo, me di cuenta que todo lo que estaba haciendo ya no tenía sentido. Me sentaba en el escritorio, sentía un gran dolor por dentro, sentía una tristeza profunda, y obviamente son cosas que vienen a partir del duelo, pero también van relacionadas cómo te construyes por dentro. Sentía un vacío enorme por el pecho, y aquí era donde realmente me preguntaba si todo lo que había buscado anteriormente tenía sentido alguno. Podía conseguir algún trabajo mejor, podía conseguir un salario más alto, pero sabía que nada de eso iba a poder cubrir esa necesidad que tenía en mi interior. El éxito puede derrumbarse, el trabajo puede perderse, y si de eso depende tu estabilidad, realmente eres frágil ante las situaciones adversas que puedan ocurrir. Eres frágil ante el día a día. Y por eso, o estas fueron las razones que me llevaron a considerar y a entender que los cimientos que tenía en aquel momento eran cimientos sobre la arena. Eran cimientos que no me iban a poder ayudar o no me iban a poder fortalecer en los momentos más duros, en las situaciones más adversas, y que realmente todo lo que había buscado en años anteriores era una completa ilusión. Aquí me quedé con una gran pregunta. Si había construido sobre arena, entonces, ¿cómo podía construir sobre piedra? Y es aquí donde viene el punto número 2. Permite que Dios sea el arquitecto de tu vida. Permite que Dios sea el arquitecto de tu mundo interior. Punto 2. El arquitecto. Deja de pedir por cosas externas. Aquí fue donde me di cuenta que realmente estaba construyendo o seguía construyendo mis cimientos sobre bases externas. Después de llegar al trabajo, me derrumbaba en el piso, no en la cama, no en el sofá, directamente en el piso, y le pedía a Dios que cambiara mis circunstancias nuevamente. Le pedía que me diera otro trabajo, que me cambiara de ciudad para poder estar cerca de mi familia nuevamente y poder llevar esta situación de una forma distinta. Pero esto no estaba funcionando. Después de meses de pedir esto, de seguir así, veía que nada cambiaba. Hasta que un día la ansiedad nuevamente me derrumbó. Y aquí me di cuenta que tenía que cambiar la forma de orar. Me di cuenta que no tenía que pedirle a Dios nuevamente por cosas externas.
tenía que pedirle por un cambio interior. Tenía que pedirle por unos cimientos tan sólidos que independientemente de lo que pasara, nada podía derrumbarme nuevamente. Imagina que eres el mejor constructor del mundo y estás haciendo una casa, pero que tienes los planos incorrectos o que ni siquiera tienes planos para poder construirla. En cualquier momento, esa casa, ante cualquier situación, sea pequeña o grande, se puede derrumbar. Y es aquí en donde me di cuenta que la casa que había estado construyendo no tenía planes, y eso fue un error total. Aquí es donde tú tienes que permitir que Dios sea el arquitecto. ¿Qué mejor arquitecto que Él para poder construir unos planos, una base interior sólida, y que tú seas el ejecutor de cómo realizarlos? Muchas veces nos da miedo permitir que se haga la voluntad de Dios por perder el control o por perder el poder. Pero realmente eso es una ilusión del ego. Permite que Dios sea quien te guíe, quien mejor que Él para poder construirte desde adentro, y quien mejor que tú para que ejecutes las cosas a través de Él. Si esto resuena contigo, si en algún momento te has sentido derrumbado, has estado en el suelo y no has podido pararte, me gustaría que escribas en los comentarios cómo quieres que sean tus cimientos, cómo quieres tener esa fortaleza para que no te puedas derrumbar frente a ninguna situación. Aquí llegamos al punto número 3, la herramienta que me salvó. Voy a ser muy honesto contigo y aunque ahora estaba confiando en Dios, seguía sintiendo mucho miedo. Miedo a no poder superar la situación, miedo a sentir ese vacío para siempre y no poder salir de ahí. Fue allí en donde en medio de unas noches, cuando estaba leyendo un curso de milagros, leí la siguiente reflexión y hoy quiero compartirla contigo. La reflexión dice lo siguiente: debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, desvanecerán todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Leí eso y algo en mi mente hizo clic. Pensaba que lo que había sucedido, la falta de paz, era culpa de la pérdida que había tenido. Era culpa de la soledad, era culpa de la tristeza y era culpa del vacío que sentía interiormente. Pero realmente esto no era así. Esta frase también me decía algo radical, que si sentía miedo era porque había elegido o había tomado la decisión de hacerlo. Pero también me decía que si se lo permitía, el Espíritu Santo me podría ayudar a sanar mi percepción y podría decidir cómo sentirme y elegir nuevamente. Esto realmente me trajo esperanza. Y aquí no necesito que el Espíritu Santo cambie mis circunstancias externas. Necesito que el Espíritu Santo me ayude a sanar mi percepción. Y es aquí donde te quiero explicar cómo poder enfrentar el miedo y las situaciones que lleguen en el día a día. Cuando sientas un vacío, un dolor en el pecho, un dolor en el corazón, simplemente cierra los ojos, respira profundamente y entrégale a Dios esa circunstancia o al Espíritu Santo y permítele que te ayude a ver de una forma diferente y a decidir nuevamente desde el amor. Permítele que cambie tu percepción y no le pidas que cambie tus circunstancias externas. Pídele que te dé una nueva forma de ver las cosas. No es magia, es práctica y realmente funciona. El sufrimiento no viene de lo que pasa. El sufrimiento viene desde la percepción. Y es aquí donde puedes cambiar tu percepción a través de la entrega y a través de tu voluntad. Permite que algo superior te guíe para ver las situaciones de una forma totalmente distinta. Al principio te dije que la pérdida no fue lo único que me derrumbó. Fue darme cuenta que los cimientos que había construido eran totalmente falsos. El derrumbe no fue el fin, fue el diagnóstico. Fue la oportunidad para poder ver qué era lo que estaba sucediendo en mi interior y poder construirme y renovarme nuevamente. Sigo construyendo, sigo teniendo metas, sigo teniendo sueños, sigo teniendo objetivos. Pero ahora lo hago de una forma totalmente distinta. Ahora permito que sea Dios el que me guíe y me dé la sabiduría para tomar decisiones. Y lo construyo a través del amor, no a través del miedo, no a través de las cosas externas, del éxito, sino realmente algo sólido
que independientemente de lo que pasa, no se puede derrumbar. Las tormentas van a seguir viniendo, las circunstancias no se van a detener, pero estoy seguro y estoy confiado de que esta vez los cimientos serán más sólidos. Es por eso que quiero invitarte a que apliques por lo menos durante 7 días este cambio de percepción, esta voluntad de entregarle todo a Dios y que permitas que sea Él quien te guíe. Si en algún momento sientes miedo, si en algún momento sientes un vacío acá en el pecho, respira profundamente y entrégale todos esos pensamientos a Dios y permite que te guíe para construir unos cimientos sólidos a través del amor. Muchas gracias por finalizar el video, gracias por llegar hasta aquí. Quiero invitarte a que te suscribas, a que estés pendiente del contenido que va a estar subiendo en las próximas semanas, que va a ser contenido relacionado a cómo construirte desde adentro, cómo construirte en Dios y cómo vivir una vida desde la paz y no desde el miedo. Gracias. Bendiciones.